Bueno, buen día, soy el teniente médico ya Alan, residente del segundo año de cardiología del Hospital Militar Central, y hoy, continuando el módulo de manejo básico del paciente con patología cardiovascular, vamos a hablar de fibrilación auricular, y también asociado al aleteo auricular, pero más que nada fibrilación auricular. Es la arritmia más frecuente en adultos y de la práctica clínica, con una prevalencia estimada del 2 al 4%, y es una arritmia que duplica el riesgo de ACV y duplica el riesgo de mortalidad por cualquier causa. Esta es la prevalencia global, donde 1 de cada 3 individuos a partir de 55 años tiene o es frecuente de tener la arritmia. Vemos. Y es más que nada frecuente en lo que es hombres, aumentando en mujeres a partir de que aumenta la edad, digamos, pero es más frecuente en varones. Según las estadísticas, a partir de que en el futuro, digamos, la prevalencia va a aumentar, siempre en pacientes mayores de 65 años, ahí se ve cómo aumentaría la prevalencia. Ya hacen como una tabla, digamos, en el 2060, pero cómo aumenta, digamos, en la tabla. Y el riesgo de la FA aumenta a lo largo que aumentan los factores de riesgo, que ahora vamos a ver cuáles son. Como introducción, digamos, por la fisiopatología, puede ser por una micro reentrada en foco ectópico, que puede inducir múltiples reentradas. Entonces, el concepto clásico. Después tenemos que un foco ectópico, con aumento del automatismo, más que nada en lo que es venas pulmonares, y con conducción fibrilatoria. Y después que una extrasístole auricular situada en un foco ectópico inicia un sistema de rotor de alta frecuencia que perpetúa la arritmia si existe conducción fibrilatoria. Pero lo más frecuente es que el foco sea de las venas pulmonares. Bueno, como dijimos, tiene focos de micro reentrada entre 300 y 600 latidos por minuto. La fuente más frecuente es en lo que es venas pulmonares. La activación auricular es caótica y se reemplazan las ondas P por ondas F. Y como definición clásica es irregularmente irregular. Estos son los factores de riesgo que mencionaba anteriormente, que predisponen a la arritmia, donde pueden ser lo que es enfermedad vascular, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca, hipertensión, prediabetes, enfermedad renal crónica, lo que es enfermedades inflamatorias, EPOC, apnea obstructiva del sueño, obesidad, tabaquismo, consumo de alcohol, perfil lipídico. Y dentro de las 4, digamos, más importantes tenés el envejecimiento, el tema de la edad, factores genéticos, sexo masculino y la etnia. Dentro de esos factores de riesgo, ¿cuál es el factor de riesgo más importante o más prevalente, digamos, para tener la... Y es más que nada lo que es edad y sexo masculino. La más frecuente arriba de los 35 años. El primer episodio, eso según la clasificación, es que la arritmia no ha sido diagnosticada antes, independientemente de la duración. Y algunos pacientes pueden tener un único episodio que nunca se repetirá. Después está la FA paroxística, donde es menor a 7 días, revierte espontáneamente o con intervención. Incluye la fibrilación auricular menor a 48 horas que se revierte eléctrica o farmacológicamente. Después tenemos la FA persistente, donde es mayor a 7 días, donde puede requerir o requiere determinación por cardioversión eléctrica o farmacológica pasada las 48 horas. La persistente de larga duración, donde se mantiene durante más de un año tras adoptar estrategias para control de ritmo. Y después tenemos la permanente,
donde el paciente y el médico ya asumen que la FDA no se va a tomar medidas, digamos, para restaurar o mantener el ritmo sinusal. Digamos que se hace control de frecuencia. En la presentación clínica podemos tener palpitaciones, disnea, dolor precordial, alteraciones del sueño. Acá en esta tablita lo que vemos es cómo puede ser también asintomática, sintomática la presentación clínica que dijimos, secuencia de palpitaciones, disnea, fatiga, dolor precordial. Todo esto puede ser con un paciente hemodinámicamente estable o inestable. Cuando se presenta con síncope, hipotensión sintomática, isquemia aguda, edema agudo de pulmón, evidencia de isquemia miocárdica y shock cardiogénico. Cuando tenemos un resultado de muerte es debido a lo que es comorbilidades, insuficiencia cardíaca, ictus. Los ictus es más que nada puede ser algo cardioembólico o relacionado con ateroma vascular. Pues tenemos lo que es disfunción ventricular, más que nada a lo que es una frecuencia ventricular excesiva, contracciones ventriculares irregulares. Después puede tener a largo plazo deterioro cognitivo, que puede ser más que nada por la hiperperfusión o directamente microembolias. Tema de depresión también, disminuye la calidad de vida, etc. El diagnóstico es recomendación 1, nivel de evidencia B, lo que es el electrocardiograma. Puede ser por un electrocardiograma de 12 derivaciones o en uno con una duración mayor a 30 segundos. Siempre también es importante ver el tiempo de evolución de la arritmia, las condiciones predisponentes, como vimos los factores de riesgo. El tema del tiempo de evolución, ver si es menor a 48 horas, mayor a 48 horas, si es el primer episodio, como vimos en la clasificación. Realizar el electrocardiograma, hacer un laboratorio para ver en qué condiciones viene el paciente, digamos, qué patología asociada puede tener que predisponga la arritmia, como puede ser quizás si tiene alguna infección, si tiene anemia. Hacer una radiografía y el ecocardiograma. Lo que se plantea en las guías es más que nada tener como unos pasos que es el ABC. El A va a tener que ver con el tema de la anticoagulación o evitar o ver el riesgo de trombo o de tromboembolismo. El B es el buen manejo del control de los síntomas, ya sea con un control de frecuencia o control de ritmo. Y C tiene que ver con los factores, o más que nada de prevención, factores de riesgo y las enfermedades concomitantes. Para ver el riesgo cardioembólico, uno tiene el score de Chaffaz, donde se ve si el paciente tiene insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, si es hipertenso, el tema de la edad, que mayor de 75 años el puntaje es el doble, si es diabético, si tiene antecedentes de ACV, si tiene enfermedad vascular, el tema de la edad y sexo femenino. Por otro lado, también está el riesgo de sangrado, donde vemos el score de Hazlitt. Ahí se ve si es hipertenso, si tiene disfunción renal o hepática, antecedente de ACV, sangrado previo, la habilidad del rin, edad mayor de 65 años, y si el paciente consume drogas, AINES y o alcohol. El tratamiento, digamos, con la anticoagulación, uno puede utilizar lo que son los antagonistas de la vitamina K, como el acinocumarol y la warfarina, o los antagonistas de los factores 2A y 10A. La diferencia es que en los antagonistas de la vitamina K, uno tiene que buscar un rango de anticoagulación. Pero a diferencia de, digamos, los PRO, sería que son más económicos, a diferencia de los no anticoagulantes, donde el dabigatran es los antagonistas del factor 2A, y la apixaban y el rivaroxaban son los antagonistas de factor 10A. A diferencia de los antivitamina K,
son un poco más caros en cuanto al precio, pero uno no requiere de que entre en rango de anticoagulación, es decir, que no tendría que pasar por los controles rutinarios de laboratorio. Estas son las dosis, digamos, que se utilizan. El dabigatran y la apixaban se toman cada 12 horas, y dependiendo las contraindicaciones o cómo reducir, digamos, la dosis, dependiendo de, por ejemplo, en el dabigatran, dependiendo si es mayor a 80 años, si usa bloqueantes cálcicos o riesgo de sangrado, se reduce la dosis. Lo mismo en rivaroxaban con el clearance, entre 15 y 49, y en el apixaban lo mismo. Una edad mayor a 80 años, un peso menor a 60, y la creatinina con un valor mayor a 1.5 miligramos por decilitro. Pues esta es la medicación con lo que uno haría el control de frecuencia: betabloqueantes, bloqueantes cálcicos o digoxina. Uno puede usar como betabloqueante metoprolol, bisoprolol, atenolol, dependiendo si es endovenoso o bioral, como el nebivolol, carvedilol, o verapamido, diltiazem, bloqueantes cálcicos, o la digoxina. ¿Qué es lo que nos dicen las guías? Más que nada, en lo que es pacientes con una función ventricular conservada por encima del 40%, uno puede utilizar lo que son los betabloqueantes o bloqueantes cálcicos. En el caso de un paciente con una FEI menor al 40%, es recomendación 1, evidencia B, el uso de digoxina o también betabloqueantes. Eso más que nada en lo que es recomendación 1, evidencia B. En lo que es el control de ritmo, lo que es recomendado es más que nada si es un paciente sintomático o disminución o agudización de lo que es la calidad de vida, empeoramiento de la calidad de vida. Si el paciente se presenta con descompensación hemodinámica, la recomendación 1, evidencia B, es que se haga cardioversión eléctrica. Después también tendríamos una recomendación 2B, de evidencia B, si el paciente está hemodinámicamente, el uso de amiodarona, digamos que se podría plantear. Cuando uno hace cardioversión eléctrica, es importante estar en condiciones, digamos, de poder monitorear y hacer oximetría. Control de TA, donde se hace una sedación, como puede ser con midazolam o propofol. Y si el evento se presenta mayor a 48 horas, se recomienda hacer un ecocardiograma transesofágico para descartar la presencia de trombo en lo que es sobre la izquierda, y así poder hacer la cardioversión eléctrica y evitar el riesgo de ACV. La cardioversión farmacológica se hace dependiendo si el corazón presenta daño estructural o no. Tenemos la medicación que se puede utilizar es amiodarona, propafenona, flecainida o bernacalam. La recomendación es en pacientes con sin alteración, digamos, de lo que es un daño estructural en el corazón, se utiliza lo que es el bernacalam, normalmente flecainida o propafenona. Cuando hay daño o disfunción ventricular, lo que se utiliza, sabemos, más que nada lo que es amiodarona. Estos son como dijimos, los pasos a seguir, que era control del riesgo de tromboembolismo, el control de la frecuencia, y por último, el C era control de los 3 factores de riesgo. La idea es hacer un screening con el pretest del paciente, si es hipertenso,
todos los factores de riesgo que podrían favorecer o que aparezca la arritmia, hacer un buen control. Entonces, siempre es recomendación 1, nivel de evidencia B, el screening de los factores de riesgo, como para disminuir y mejorar la calidad de vida. Lo mismo, mejorar un tema de calidad saludable, hacer un screening de lo que es un paciente con hipertensión, hacer un control de presión para evitar la progresión de la arritmia. Después, para comentar el tema de aleteo auricular, es un circuito de macro reentrada que está entre 250 y 350 latidos por minuto, y el foco es más que nada en lo que es aurícula derecha. Se reemplazan lo que es las ondas P por ondas F, y se puede clasificar en típico o atípico. El típico es, el lugar de origen es la región istmo cabo tricuspidia, y va en sentido antihorario. Y es antihorario, yendo por el techo de la aurícula, pared anterolateral, yendo al piso, y en lo que es la región istmo cabo tricuspidia. Y distinto es el atípico, que va en sentido horario. La diferencia entre el típico puede ser horario y antihorario. Una manera fácil de diagnosticarlo es el antihorario. Uno lo que ve es las ondas F son negativas en lo que es cara inferior. En cambio, en lo que es el típico, que es horario, las ondas son positivas. Y para hacer un comentario también de lo que es aleteo auricular, a diferencia de la fibrilación auricular, es, digamos, tiene el mismo tratamiento. Uno hace el score de Chasbach y el Hasler, pero tiene menos riesgo de complicaciones con ACV y de lo que es descompensación hemodinámica del paciente. Pero sí utiliza el mismo tratamiento y uno utiliza los mismos scores.